Padre nuestro, te damos gracias por esta bendición de poder compartir tu palabra. Te rogamos que la presencia de tu Espíritu ilumine cada corazón, para que la palabra que se comparta aquí sea para conocimiento en la verdad, alimento, poder para nuestro crecimiento en el camino de la santidad, para que cada uno de los que participamos aquí, ya sea en forma presencial, ya sea a la distancia, Señor, recibamos de ti la gracia, Señor, para entender y seguir adelante en tu camino. Te damos gracias por ello, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los invito a abrir la Biblia en el capítulo 8 de Romanos. En los versículos 6 al 8 de este capítulo 8 de Romanos dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta es una tremenda acusación contra la carne. Dice que es muerte ocuparse de ella, que es enemistad, es enemiga de Dios. Y, por lo tanto, vivir en ella desagrada a Dios. Ahora, todos sabemos, la carne es nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana, pecaminosa. Es la tendencia que hay en todos nosotros para actuar independientemente de Dios, centrándonos en nuestros propios intereses, en nuestros propios deseos. Son deseos y pasiones del alma que nos apartan de Dios y hasta nos vuelven sus enemigos. En el capítulo 1 de esta misma carta de Romanos, Pablo hace una descripción de lo que es esta naturaleza carnal, en especial en los versículos 29 al 31, y dice que está atestada, llena de toda injusticia, y nombra varios males que tenemos en la carne. Algunos de ellos podemos ver: fornicación, perversidad, avaricia, murmuración, calumnia, altivez, desobediencia a los padres, necedad, deslealtad, calumnias, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aquí pueden detenerse en otro momento y mirar una por una todas estas cosas que forman parte de nuestra carne. Es la carne separada de Dios, enemiga de Dios. O sea, la mente no regenerada, que no simplemente se aparta de Dios, sino que hasta se le opone, y con una enemistad agresiva, o sea, enemiga. No solo se aparta, lo desobedece, lo ignora, sino que se le opone, es enemiga. Podríamos resumir lo que es todos los instintos humanos corrompidos que tenemos, la inclinación que hemos heredado para lo malo, lo sucio y lo prohibido, en franca oposición a Dios. Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne? Para entender mejor lo que es nuestra carne. En el capítulo 5 de Gálatas, del 19 al 21, nos ilustra acerca de la misma. Y vemos que la podemos dividir en 4 categorías. Una relacionada con la sexualidad. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Porque la sexualidad, que es algo bueno y natural, creado por Dios, el hombre lo ha contaminado. Esa mente carnal, y entonces aparecen la fornicación, la prostitución, las impurezas, las orgías, la homosexualidad, y cuántas nuevas sociedades sexuales que vemos aparecer día a día. Parece que el hombre no pierde la inventiva en estas cosas. Relacionadas con la espiritualidad, idolatría, hechicería, herejías, o sea, toda la falsa religiosidad del hombre, porque el hombre tiene en su mente, en su corazón, alguna idea de Dios, de relacionarse con Dios, pero como este sentimiento que ha puesto el Señor en nuestro corazón, esa necesidad de buscar a Dios, también ha sido corrompida. Entonces viene lo que podemos decir la religión, la falsa religión.
que incluso invocan el nombre del Señor para desviar en la natural y verdadera relación que deberíamos tener con nuestro Dios y Señor. También relacionadas con el prójimo tenemos enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios. El hombre tampoco fue creado para vivir solo. Él necesita el compañerismo. Dicen los sociólogos que somos un animal gregario, o sea, que nos gusta estar en grupos sociales. Pero también esta contaminación de la carne nos lleva a ser egoístas, orgullosos, y nos lleva a estar constantemente en conflicto con nuestro prójimo. Y por último, las que son relacionadas con uno mismo. Dice, borracheras y cosas semejantes. ¿Qué cosas semejantes? Pueden ser las drogas, en fin, todos los vicios, porque la carne, separada de Dios, es esclava de multitud de vicios. Aquí tenemos entonces un panorama de qué es la carne. Pero, ¿a qué nos llevan estas obras de la carne? Volvemos a Gálatas. Capítulo 5, 17 dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Nos lleva también a vivir en pecado. Nos dice el Señor en el capítulo 7 de Marcos que de dentro del corazón de los hombres es que salen los malos pensamientos, adulterio, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Nos lleva también a debilitarnos para obrar el bien. También dijo el Señor Jesús en Mateo 26, 41, el espíritu en la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no tiene la capacidad, la fuerza por sí mismo de hacer lo que le agrada a Dios. Nos lleva también a producir fruto de muerte, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Romanos 7, capítulo 5, 14 y 25. Y finalmente, trágicamente, dramáticamente, las obras de la carne nos llevan a la imposibilidad de heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15, 50. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Nosotros sabemos que Dios no nos creó con esta naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Creó al ser humano con una naturaleza que reflejaba su imagen y semejanza, nos dice el capítulo 1 de Génesis, libre de pecado, sin maldad. Cuando pecó Adán, entonces, esta naturaleza se contaminó. Y así fue transmitida de generación en generación a toda la humanidad. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Todos pecaron. Todos pecamos. Incorporémoslos. Cuando pensamos en lo que el hombre fue una vez, considerado solo un poco menor que los ángeles, compañero de Dios con el que se paseaba por el huerto del Edén, a imagen y semejanza de su Hacedor, puro, sin mancha, inmaculado, no podemos menos que afligirnos y amargarnos al contemplar en qué se ha convertido hoy. Y la historia humana es una historia de decadencia continua, una historia donde el hombre cae en un desbarranque constante hacia el mal, y no ha causado su propia destrucción, ha sido porque Dios ha intervenido varias veces. Primero intervino con el diluvio, donde destruyó la casi totalidad de la humanidad, pero guardó 8 hombres, los salvó y con ellos hizo un nuevo comienzo. Pero este nuevo comienzo también comenzó a deslizarse hacia la oscuridad y otra vez reinó en la tierra la corrupción. En todas las culturas,
ya fuera a través de la violencia, sacrificios humanos, infanticidio, depravación, orgía, idolatrías completamente degeneradas. Entonces Dios intervino y apartó un pueblo para su nombre, para que lo honre, para que lo glorifique, para que lleve el conocimiento de Jehová a los demás pueblos. Pero ¿qué pasó? Este pueblo fracasó, fue dispersado y la corrupción siguió reinando en el mundo. Hay niveles, hermanos, que si ustedes van a los libros de historia y lo que se cuenta en general, no los van a encontrar, porque no se suele contar. Porque hablan mucho del poder, la gloria, las conquistas, las luces intelectuales de los imperios que se fueron sucediendo, pero hablan poco de la corrupción, de la depravación moral que lo caracterizaba. Ya fuera en la Europa, que tanto estudiamos en la historia, como en el Asia y como en la propia América precolombina, que después conocimos, era todo lo mismo: esclavitud, guerra, libertinaje, sacrificios humanos, infanticidios. Entonces Dios entra nuevamente y ¿qué hace? Envía a su propio Hijo para reconciliar consigo al mundo en Cristo. 2 Corintios 5, 18 y 19. Y hay un nuevo comienzo a la luz de Cristo. En poco tiempo, vemos ahí en Hechos 17:6, que trastornaban al mundo. Trastornar es invertir el hombre, poner el orden, poner arriba lo que está abajo, abajo lo que está arriba. O sea, el mundo fue puesto de cabeza. El mundo ya no fue el mismo, pero la carne siguió siendo lo mismo. Y poco a poco fue imponiendo otra vez su corrupción. Y hoy asistimos a un regreso a los viejos tiempos, a los viejos vicios. La sociedad de hoy es un calco mejorado, por no decir empeorado, de los tiempos más oscuros de la humanidad. El mal se ha globalizado. El llamado progresismo se ha mostrado verdaderamente como un regresismo. Yo no sé si esta palabra existe, pero creo que es la forma más clara de ver cuán opuesto a ese nombre que ha adoptado, porque ha regresado a la violencia, se ha regresado al hedonismo con toda esa secuela de egoísmo y desenfreno moral, se ha regresado al paganismo, nos han invadido las religiones orientales, la nueva hora, la nueva era, el ocultismo. El crimen se está legalizando a través del aborto y la eutanasia, y ya hay un proyecto en este país. Y no sé si escucharon ya que hay alguien que está reclamando que esto se pueda extender a los niños, a los adolescentes y a personas con alguna afectación moral, mental. Esto no tiene límite. Esto es una escalada hacia abajo, hermanos. Y acá y por todas partes. Y escuchamos ya incluso voces que andan buscando que se legalice la pedofilia. No hay límites hacia abajo. No hay duda, hermanos, que hemos llegado a los tiempos que Pablo anuncia en la carta a Timoteo, en la segunda, 3 al 5. Dice, tiempos peligrosos. Podemos decir feroces, porque la misma palabra que usa traducida como peligrosos acá, es traducida como feroz cuando habla del endemoniado gadareno. Peligrosos, feroces. Dice, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleite más que de Dios, con apariencia de piedad, pero que negarán la piedad de ella. Qué lista, hermano. ¿Y acaso no vemos en esta profecía un retrato perfecto de nuestra sociedad de hoy? ¿Y por qué pasa esto? ¿Cómo llega a suceder? En el capítulo 1 de Romanos, los versículos 21 al 25, Pablo nos ilustra claramente cómo se desarrolla este proceso. Dice que comienza con el hombre que se niega a glorificar y agradecer a Dios, a pesar de que lo conoce. En el corazón de cada hombre hay un vacío en la forma de Dios, ¿verdad? Y entonces se envanecen en sus razonamientos. El otro día hablaba Esteban de la filosofía, de esas cosas, la filosofía, las ideologías, toda la vanidad del hombre, pensando soluciones de acuerdo a lo que le parece a cada uno, y eso enloquece a la gente y las lleva y las arrastra. O sea, se envanecen en sus razonamientos y las tinieblas cubren sus corazones y se vuelven necios
y cambian la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes corruptibles, de hombres y de animales. Y yo agregaría hoy de esos ídolos que da el mundo, en la música, en el deporte, en todas esas cosas que siguen las multitudes idolatrando a esos ídolos humanos. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Qué cosa más cierta hoy en día. Estamos en la época de la posverdad. Las verdades son relativas. Se niega de que haya una verdad absoluta. Y entonces, todo esto, dice Pablo, Dios, ¿qué hace? Nos entrega a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones. Y hoy vemos claramente las consecuencias de esta entrega del hombre a sus deseos desordenados. Es como si el corazón del hombre fuera una caja de Pandora y cuando el hombre se resiste a Dios, entonces Dios viene y destapa y ahí sale toda esa inmundicia que hay dentro del corazón de los hombres, de la carne. Hermanos, con esta situación no hay duda que Dios pronto va a volver a intervenir, pero esta vez sabemos que va a ser la definitiva, porque va a venir con vara de hierro a establecer definitivamente la justicia en la tierra y la victoria total al final cuando sea vencido el último enemigo, la muerte. Pero mientras, ¿qué pasa? Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, seguimos permaneciendo en la carne y estamos en lucha contra nuestra propia carne, que es un enemigo muy difícil de controlar y de vencer. Fíjense que los otros enemigos, el mundo está fuera, podrá tentarnos, pero está fuera. Satanás y sus huestes celestiales están fuera, en otra dimensión espiritual. Podrán tentar, podrán intentar lo que sea, pero están fuera. Pero la carne somos nosotros, está dentro. Eso lo hace un enemigo tan difícil de vencer. Es nuestra propia naturaleza, que no se quita cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, porque conviven las dos naturalezas, la carnal, heredada de nuestros padres, y la espiritual, recibida de Dios. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y siempre va a haber una lucha entre esas dos naturalezas. Gálatas nos dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y Pablo explica incluso su propia experiencia en esta lucha. En el capítulo 7 de Romanos, de los versículos 14 a 21, él explicita esa lucha entre la carne y el espíritu que él mismo sufre. Dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el poder hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que vive en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. El mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el mismo Pablo nos da la salida en este pasaje. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque en Él somos salvos. De Él recibimos el Espíritu Santo, con cuya ayuda podemos vencer al pecado que vive en nuestra carne. Como carnales de este lado de la eternidad siempre vamos a pecar hasta que la muerte nos va a tocar convivir y luchar contra esto. Ahora, ¿qué armas nos dan entonces? ¿Qué nos da el Señor Jesucristo? Dice que debemos tener una vida constantemente llena del Espíritu Santo.
Efesios 5:18, procuremos ser llenos del Espíritu Santo. Esto suena muy bien, muy lindo, maravilloso, pero ¿cómo logramos ser llenos del Espíritu Santo? Disciplina. Tenemos que practicar la disciplina espiritual, orar, leer y meditar la palabra. También la comunión con los hermanos nos ayuda en esta lucha. Y debemos mortificar la carne. Si Jesús usó la oración y la palabra constantemente, ¿cuánto más lo vamos a necesitar nosotros? Vamos a tener muchas derrotas en la carne si estamos si estamos faltos de escritura y faltos de oración. Necesitamos la palabra. Dice, perseverar en el hábito y atesorar la palabra. Salmo 119, 9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Versículo 11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. También decimos que necesitamos la oración. Dice el Señor en Mateo 26, 41, velen y oren para que no entren en tentación. Y en Efesios 6, 18, dice Pablo que para vencer en el día malo, cuando nos enseña a usar la armadura de Dios, dice que debemos hacerlo con toda oración y súplica. Oren en todo tiempo en el Espíritu y velen con toda la perseverancia y súplica por los santos. Decía el obispo Ray, un consagrado pastor evangélico, la oración y el pecado no pueden vivir en el mismo corazón. O la oración consumirá el pecado, o el pecado ahogará la oración. Y más acá en el tiempo, por ejemplo, Leonardo Ravenhill dice, ni un hombre es más grande que la vida de oración, que su vida de oración. Hablamos también de mortificación. Tenemos que hacer morir lo terrenal para andar en el espíritu. Gálatas 5:16 dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfacer los deseos de la carne, hacer morir lo terrenal, dice Pablo en Colosenses, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y en Gálatas 5:24 dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hacer morir, crucificar. Así también dice el Señor, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Sabemos que la cruz era un cruel instrumento de tortura y de ejecución. En este contexto de crucificar la carne, el significado es negarnos a nosotros mismos, mortificarnos, tener la disposición para adaptarnos de todo placer y deseo que pretenda ocupar el lugar de Cristo en nuestro corazón, o que no lo honre y lo glorifique, aunque nos cause sufrimiento, privación, necesidad, enfermedad, pérdida, cárcel, muerte. La senda de la cruz es un camino de sacrificio, es muy profundo. Es quitar lo que ocupa nuestro corazón para que quede solo Cristo. Cualquier cosa que esté en el corazón tiene que morir. Planes propios, capacidades, habilidades personales, amargura, enemistades, amor propio, a todo esto tengo que morir, traerlo a la cruz para que se cumpla la sentencia de muerte sobre todo esto. Debo convertirme en absolutamente nada ante Dios y ante los hombres. O sea, suena duro, ¿verdad? Debo, como decíamos, mortificar. Ahora, mortificar a las obras de la carne, nos decía Pablo que peleaba como quien golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. Primera de Corintios decía eso. Pero esto no es en el sentido de mortificar el cuerpo con azotes, con golpes, con sacrificios. No, se trata ni más ni menos de que no proveer para los deseos de la carne. De todo debe abstenerse, dice Pablo. Así que conociendo nuestras debilidades, los lugares, las situaciones de peligro, tenemos y podemos y debemos huir de ellas. Tenemos que cuidarnos de los lugares, de los estados de ánimo, del tiempo, de los lugares donde podamos ser tentados, donde seamos vulnerables a las tentaciones.
para evitar caer en los deseos de la carne, apartarnos de todo lo que alimenta nuestra concupiscencia. Por eso es que nos manda velar para no entrar en tentación. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Velar. Todo lo que decíamos recién, porque el diablo no nos puede tocar si estamos velando, si estamos permaneciendo en oración y en la palabra del Señor. Tenemos que examinarnos para confesar nuestro pecado, para arrepentirnos, porque el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Y también examinarnos para que el Señor nos muestre los pecados ocultos, aquellos de que no vemos o que no queremos ver. Ahora, ¿cuál es la mejor manera para conocernos a nosotros mismos? Para ver esa miserable condición que tenemos de la que hablaba Pablo, porque el corazón es engañoso, ¿verdad? Más que todas las cosas. Y si nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos la suciedad, la maldad que nos rodea, si vemos el pecado de los hermanos, nos podemos engañar acerca de nosotros mismos, acerca de nuestra justicia. Así que la mejor manera, hermanos, es poner los ojos en Dios, elevar los ojos a Dios y después descender y mirarnos a nosotros mismos. Así vamos a aprender humildad. ¿Recuerdan a Isaías? Cuando tuvo una visión del trono de Dios, dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y hablando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O recordemos a Juan, que pasó los 3 años junto al Señor con el ministerio, el discípulo amado, el que recostaba su cabeza. ¿Qué pasó cuando tuvo una visión de Cristo glorificado en Apocalipsis? Cayó como muerto. Contemplar el rostro de Dios, hermano, va a quitar toda noción de justicia propia, de santidad, de orgullo, de soberbia. Nunca vamos a sentir de verdad nuestra bajeza si no vemos la gloria y la majestad y el fuego de la santidad de Dios. Pero hay todavía más en poner los ojos en Dios. 2 Corintios 3:18 dice Pablo: mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el mismo Espíritu del Señor, transformados. El Señor cambiará nuestras vidas llevándonos de gloria en gloria. ¿Podemos creer esto, hermano? Bueno, entonces corramos esta carrera puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Ningún método, ninguna táctica, estrategia que utilicemos nos va a dar la oportunidad de tan profunda y permanente como el tiempo que pasemos en la presencia del Señor. Ninguna otra cosa, permanecer en la presencia del Señor. Para finalizar, hermano, sabemos que el pecado mora en nosotros. Sabemos que cada día de nuestra vida vamos a tener una lucha entre nuestra naturaleza carnal y nuestra naturaleza espiritual. Vamos a pecar. Habrá pecados que nos den gran vergüenza. Habrá pecados que nos hagan sentir frustrados. Habrán pecados que nos hagan sentir fracasados. Pero hermanos, no hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar. Alabado sea el Señor. Tenemos la seguridad, además, y la promesa de que nuestro Dios, que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Maravilloso día cuando nos presentemos delante de Él en su gloria eterna, limpiados por su preciosa sangre. Cuando al final, como dice Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se
tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y así será, hermano. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque en ti tenemos la seguridad de la victoria. Ayúdanos, Señor, para luchar contra esta carne, esta lucha de cada día. Ayúdanos para que encontremos en tu palabra, para que encontremos en la oración, Señor, la respuesta, para seguir adelante en caminos de santidad, para que encontremos la fortaleza para mortificarnos, Señor, para sacrificar todos estos deseos impuros que hay en la carne, seguir firmes y creciendo hasta el momento final, ese maravilloso momento del cual tenemos tu promesa en que nos encontraremos para ti, para vivir eternamente en la santidad que de ti proviene. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.